Qué bueno poder saludarles por esta vía y trasladarles alguna idea que le he estado dando vueltas y revisando en relación a la pandemia de COVID en Guatemala. Le he denominado a este pensamiento que merece ser analizado y discutido y profundizado por un equipo multidisciplinario, pero que marca una ruta y unas respuestas que todos quisiéramos como población y como profesionales. Por eso le he denominado a esta presentación Tapa al Pomo, mi interpretación de un escenario sin vacuna con cuarentena total prolongada en Guatemala, Centroamérica. Bueno, partamos de las siguientes preguntas que son importantes y que la población obedecería más cualquier medida si supiera el impacto y las razones de por qué hacerla. ¿Cuál es el impacto de una medida de cuarentena total en la disminución de los casos COVID? ¿Cuánto tiempo de cuarentena total necesitaríamos para cortar la transmisión, sobre todo aquella transmisión sostenida y ascendente de COVID en Guatemala? ¿Qué estrategia, después de aplanar y doblar la curva hacia abajo hasta ponerla debajo de la planta de nuestros pies, debemos seguir? Comencemos entonces. Veamos, en Guatemala somos alrededor de 17 millones de habitantes. En este momento tenemos ya, déjeme ver si logro poner aquí un puntero láser. En este momento tenemos ya 3.054 casos hasta el día de ayer confirmados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, aquí hay que hacer un paréntesis y recordar que cada caso de COVID puede generar entre 3 y 4 casos más que no han sido detectados o que van a aparecer como sintomáticos en algún momento durante los siguientes días, 5 días después de su exposición. Si multiplicamos los que ya tenemos identificados por esos 4, la cantidad potencial de casos es de 12.236 casos reales que estaremos teniendo en los próximos 5 días. Si lográramos que estos fueran sintomáticos y fueran captados por el sistema. En resumen, lo que quiero representar con estas cantidades es que tenemos esta cantidad, pero eso no son todos. Ya hemos hablado en otras oportunidades del 80% de los casos que pueden ser asintomáticos y que esto representa únicamente el 20% de los verdaderos casos, que puede estar alrededor de esta cifra. Pero regresemos al punto que los traje hoy. Cuarentena. ¿Cuál es el impacto de la reducción de los nuevos casos? Bueno, diferentes estudios que se han hecho en otros países han arrojado entre un 40 y un 60% de impacto. Yo estoy tomando el menor impacto según las fuentes consultadas. Si partimos de que en Guatemala tenemos población susceptible, es decir, que le va a dar COVID o que podría contraer COVID, está alrededor de 12.236 casos, que son estos que están acá, menos los que todavía no han adquirido la enfermedad. Estos son los conocidos y también desconocidos. Aquí están todos. Al hacer esta resta de los 17 millones nos quedan 16.987.764 casos todavía susceptibles de manera teórica. Se asume que para cortar transmisión sostenida, y esta palabra es muy importante, sostenida, porque puede ser que después de vacunar a una población más del 70%, se asume que la sostenibilidad de esa transmisión se corta y que luego van a haber casos, pero muy esporádicos y más fáciles de identificar y controlar. Entonces, estamos hablando de que, en teoría, al hacer las restas, necesitaríamos, y tomando en cuenta este porcentaje de inmunización, pero aquí estamos hablando de que no hay inmunización, estamos hablando de que se van a inmunizar naturalmente, es decir, se van a infectar alrededor de 12 millones. Y ahí paró la pandemia. Sin embargo, no podemos darnos ese lujo. Entonces, ¿qué contabilidad tenemos? Una cuarentena al día nos disminuye, partiendo de este dato, del dato que tenemos hoy, 3.672 casos. Es decir, nos evita que se generen 3.672 casos, que es el 40% de estos casos potenciales.
Recordemos que la cuarentena empezó total, 24 horas, empezó el día de ayer, sábado. Eso significa que hay casos que fueron infectados el viernes y que van a estar infectando a otros, o que ya venían en ese periodo de esa ventana de incubación en el que el promedio es 5 días. Entonces, el viernes, los que fueron infectados el viernes, si obedecen a esa premisa de que hay un promedio de incubación de 5 días, tenemos sábado, domingo, lunes, martes, el día miércoles van a estar explotando los casos que fueron infectados el día viernes. Entonces, el periodo de incubación de COVID va desde 0 días hasta 28 días. El promedio que se toma, porque la mayoría, no todos, están alrededor de 5 días como promedio de incubación. La mayoría van a necesitar 5 días, otros van a necesitar menos y otros van a necesitar más días, inclusive hasta 28 días, para desarrollar COVID y transformarse en pacientes o en portadores asintomáticos de esta enfermedad. Entonces, avancemos. Tenemos nuevamente 17 millones de habitantes, ya 3.054 les ha dado COVID. Si eso lo amplificamos por 4 de acuerdo a la RO o al AR sub 0, que es la tasa de reproducción, estamos proyectando que hay 12.236 casos reales en este momento en la comunidad, en Guatemala, en el país. Una cuarentena tiene un impacto de reducción de 40% de nuevos casos. Si le aplicamos esa matemática al total de casos que ya conocemos, de 9.182, estamos aproximando que en 5 días hemos evitado un total de 7.344 casos. 3.000, pero como son 2 días de cuarentena, esto se multiplica por 2, son 7.344 casos, lo que equivale a un 20% de reducción de estos posibles casos que en 5 días iban a explotar a 36.728. Estos, al multiplicarlos por 4, nos da 36.728. Ya no van a explotar todos porque hay 7.000 que hemos evitado con la cuarentena, y únicamente habrán, si la cuarentena se suspende el día domingo como está prevista hoy, a partir de mañana sigue el ciclo natural y podríamos llegar a tener 30.000 casos dentro de los siguientes 5 días de incubación. Ahora, recordemos, las matemáticas en una epidemia no son así tan literales, porque hay variabilidad de circunstancias que hacen que no todos a los 5 días van a desarrollar, sino que hay unos que lo van a hacer antes, otros lo van a hacer después, y además no todos se contagian en el mismo momento, el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora, sino que eso va sucediendo en la medida en que hay interacción entre persona y persona. Entonces, ¿qué tenemos? Ok, entonces, ¿qué tenemos? Explico un poquito acá, de regreso, si esto me deja regresar. No me deja regresar, voy a ver, intentar qué hago aquí, bueno, no me dejó regresar, pero entonces voy a intentar explicar cuál es la propuesta. Si nosotros tuviéramos una cuarentena de 2 días, les he mostrado el impacto que tiene de acuerdo a esos números. La pregunta que quisiera responder, por lo menos en una primera aproximación y de acuerdo a los cálculos, es ¿cuántos días de cuarentena necesitamos para evidentemente interrumpir la transmisión? Y al final decir, como lo apuntaba yo en unas diapositivas, lograr quebrar la tendencia ascendente de la curva, entrar en una meseta y luego en esa meseta empezar a disminuir hasta tener esto debajo de la planta de nuestros pies. Se necesitan básicamente 4 semanas. He estado revisando y algunos países que lograron quebrar esa tendencia y han tenido buenos resultados en el control. Utilizaron 4 semanas de cuarentena total. Nueva Zelanda, por ejemplo, Corea. Estos países únicamente sale un miembro de la familia a abastecerse de alimentos y nuevamente en su casa.
una semana. ¿Por qué una semana? Una semana tiene 7 periodos de incubación, aproximadamente 7 por 5, el promedio de periodo de incubación son 7 por 5, 35. Entonces, más o menos en un mes, que son 4 semanas, pueden estar 4 periodos de incubación. ¿Eso qué representa? Que estamos cubriendo todo el espectro, desde los menores de 5 días que desarrollan la enfermedad en la incubación en menores de 5 días, hasta aquellos que la desarrollan hasta el día 28. ¿Eso qué significa? Abro un paréntesis aquí. ¿Qué necesitamos para que ya COVID no siga transmitiéndose de humano a humano? Que todos estemos en nuestra casa sin tener contacto por un mes. Eso significa que quien ya esté infectado en un mes va a estar sano o va a haber fallecido. Pero ese COVID que llevaba dentro no se reprodujo en otro ser humano. Y los que no se infectaron, cuando nuevamente se abran las medidas progresivamente, y de acuerdo a como una propuesta que les tengo acá adelante, que es esta prácticamente, que se haga una liberación estratificada, ya no van a encontrar tanto COVID en la comunidad y por lo tanto va a ser más controlable los casos que puedan surgir de aquellos residuales que se hayan quedado por diferentes razones y que puedan seguir, digamos, reproduciendo el COVID. Ojo aquí con países que van a venir a nuestro país sano y puedan traer COVID, con migrantes, con turistas que vienen de otros países donde no han tenido mucho éxito. Esos son los aspectos que habrá que considerar a lo que yo he llamado un día después. Entonces, para hacer una liberación estratificada, se debe de hacer, voy a utilizar nuevamente el puntero, ahora una pluma, se debe hacer uso de indicadores directos e indirectos para saber dónde, cuándo y cómo ir haciendo esa liberación. Tiene que haber una estratificación de municipios en base a los colores del semáforo, verde, amarillo y rojo. Y estos son algunos ejemplos, pueden haber más, pueden haber otros o pueden haber menos. Pero se me ocurre que la tasa de reproducción sería en verde aquellos municipios que la tengan menor a 1. Entre 1 y 1.5 sería amarillo y los rojos seguirían siendo los que estén arriba de 1.5. Que el índice de positividad de muestras tomadas sea menor al 1% sería verde, que esté entre 2 y 5% sería amarillo y que esté mayor de 5% sería rojo. El porcentaje de ausentismo escolar y laboral podría ser un buen indicador de cómo está la situación de salud en la comunidad. El porcentaje de consultas a establecimientos de salud igual o menores al mismo periodo de comparación, en este caso el año 2019, comparado con el año 2020, puede ser un buen indicador. A ver, vamos a avanzar acá. Vamos a borrar esto. Okay, bien, entonces decía que era importante que aquellos municipios que ya estuvieran en verde siempre van a tener que mantener por tiempo indefinido estas medidas que ya mencioné. Dentro de ellas, el distanciamiento social, el uso de alcohol gel y el uso de mascarilla de penetrar ambientes muy congestionados. Aquí tiene sentido un poquito las decisiones que ha estado tomando el presidente. Es decir, si esta es la solución, entonces ¿por qué no ha mandado una cuarentena de un mes? La situación es que no hay posibilidades de que nuestro país, de acuerdo a su nivel de desarrollo, pueda soportar la cuarentena de un mes. Es decir, el nivel de vulnerabilidad de la mayoría de la población es tan alto que no tendrían capacidad de abastecerse para un mes o abastecerse regularmente durante ese mes mínimo que se necesitaría para una cuarentena, como es la propuesta teórica para garantizar cortar la transmisión. Entonces, lo que está haciendo el presidente es lo que él explicaba de alguna manera, y esa es mi interpretación personal. Agradeceré los comentarios que ustedes hagan después de ver este video y que también compartan este video con otros tomadores de decisión para que podamos ir generando masa crítica a través de los que nos gusta analizar este tipo de eventos. Decía entonces que el presidente dice, manejar esta epidemia es como un vehículo en el que usted se enfrenta a muchas curvas, no puede ir a 100 por hora de una sola vez para llegar a su meta, que es el país libre de COVID.
tiene que encontrar curvas que le van a obligar a frenar, a disminuir la velocidad y la fuerza de las medidas que está aplicando, porque si no, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Hay población que no va a soportar una cuarentena de estos. Entonces, lo que se está intentando lograr es disminuir la velocidad de reproducción, que haya mayor tiempo para preparación, para contingencia, para mitigación, que haya más disponibilidad de hospitales, equipo, insumos, contratación de médicos, personal. Eso es lo que realmente se está intentando lograr. Entonces, por eso es que las decisiones se toman semanalmente para evaluar el impacto de los fines de semana y en función de eso, quizás, ojalá no lleguemos a eso, tener que ampliar la cuarentena total por no 2 días, sino por 3, por 4, por 5 y luego soltar. Es decir, es la única manera en que yo veo personalmente que esto pueda tener menos víctimas, menos muertos y menos fatalidad lamentable histórica en nuestro país. Gracias por su tiempo y espero que puedan compartir esta presentación.